si no hay Suprema Corte independiente que haga respetar la Constitución y por lo tanto los derechos humanos, porque eso es finalmente lo importante, esto está acabado. Entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable. La Suprema Corte es fundamental en la vida de México, de la democracia, de la división de poderes real. En el afán de sacar adelante la reforma al Poder Judicial lo más pronto posible, aunque esto pueda poner nervioso a los mercados, el presidente es muy claro. Dice que no dará marcha atrás en su intención, a pesar de que, bueno, esto ya lo sabemos, no va a echar nada y esto va a seguir igual. Aquí el gran asunto que es para plantearse es qué es lo que sucede con van por encima los mercados, van por encima la justicia. A mí me parece que esta disyuntiva verdaderamente es una disyuntiva que no tiene razón de ser. ¿Por qué razón? Porque los mercados son las inversiones, es el dinero que está en el país y quiere certezas ese dinero para fortalecer. Por supuesto que hay mercados que la porra lo saluda, pero hay otros que no, hay otros que han hecho grandes inversiones. Entonces la inquietud, lo que le pasa al dólar, que lo está resintiendo mucho el dólar, siendo que el dólar lo tenemos que se desliza y tiene que ver el dólar mucho con lo que pasa en Estados Unidos, en nuestra relación con Estados Unidos. Pero el dólar ya está arriba de 18 pesos otra vez. Dicen que a algunos les viene muy bien. ¿Por qué? Porque pagamos nuestras deudas en dólares. Pues bueno, entre más barato está el dólar, nos sale mejor. Pero el dinero de los migrantes, que es una entrada de dinero segunda o tercera más importante para el país, pues se abarata en México. Pero son muchas variables, también porque dice algo de la economía de un país. De cualquier manera, yo le diría, esto está caminando en función de un momento complicado. Hoy o ayer, perdónenme, se me perdió, los banqueros dijeron que el asunto sí está, que puede haber mucha susceptibilidad, pero que el asunto ellos piensan que va a acabar tranquilizándose. ¿Cómo se tranquiliza lo más posible? En la forma y en el fondo que tengamos la reforma judicial. La presidenta electa Claudia Sheinbaum avanza en las encuestas que se realizará para preguntarle, dice, hay que preguntarle en encuestas a la gente su opinión sobre el actuar del Poder Judicial. La consulta no será vía el INE, quien estará a cargo de este ejercicio será Morena. El partido también emprenderá una campaña informativa para evitar las noticias falsas y la desinformación en torno a esta iniciativa y que la población conozca qué es lo que se busca. La gran preocupación es de dónde vendrán las noticias falsas y la buena información. ¿Vendrá de Morena? Ese es el gran asunto. No lo creo porque estaría un cuanto tanto evidentemente sesgado. Entonces hay que abrir más y más y más el asunto. No digo que no hay que hacerlo, pero hay que abrir el asunto para su debate. Claudia Sheinbaum asegura que se aplicará una metodología representativa para todo el país. Bueno, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación manifestó, esto es una gran noticia, que hay plena disposición por parte de más de 1,600 jueces y magistrados para reunirse con Claudia Sheinbaum, además de participar en el diálogo de la reforma al Poder Judicial. Ojalá sean consultados. Bueno, Arturo Saldívar, aquel que era ministro que renunció y se fue corriendo a abrazar a Claudia Sheinbaum, resaltó que la reforma al Poder Judicial tendrá diálogo y que si es necesario se podrá ajustar. Además rechazó que la iniciativa le quite independencia a la Suprema Corte. La intención de apertura de la presidenta electa es que se discuta, que se conozca, que se dialogue y que se ajuste lo que se tenga que ajustar. Nosotros tenemos una propuesta, esa propuesta es la iniciativa del presidente y a partir de ahí pues discutiremos. Bueno, para hablar de este tema, y le agradecemos al doctor José María Soberanes Díez, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. Hola Javier, gusto en saludarte. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado tú? ¿Cómo ves todo este asunto que es evidente que va a pasar? Y ahora sí, la pregunta es cómo va a pasar, qué va a repercutir, qué es lo que sucede. Los mercados no pueden estar por encima de la justicia. Todo lo que has escuchado, José María. No, pues es un asunto pues bastante complicado en el que nos estamos enfrentando ahora, pues por esto de la incertidumbre, ¿no? El presidente dice que va,
Oíamos hace un momento al ministro en retiro Saldívar diciendo pues que se podía ajustar. Bueno, ¿a quién hacerle caso, no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién los va a elegir? ¿Cuándo vamos a tenerlo? ¿De qué magnitud va a ser esta reforma? Sabemos que va a haber una reforma, es lo único que tenemos certeza, pero pues, ¿quiénes van a llegar a juzgarnos? Al auditorio, a ti, a mí, eso pues nos preocupa, que sean árbitros completamente imparciales, porque pues si no, pues no sabemos a qué atenernos, quién va a interpretar la ley, ¿no? Sin esa certeza, pues hay nerviosismo y por eso estamos viendo esta reacción en los mercados financieros. Ujú. ¿Qué es lo que, a ver, de lo que se conoce al momento? ¿Cuáles son las cosas que en lo particular más te inquietan o más te parece que podrían resultar ser brutalmente, profundamente riesgosas para la impartición de justicia, reconociendo que mucho de lo que tenemos ahora, resulta ya rebasado? Sí, está rebasado, se necesita una reforma, eso no hay duda. De que es necesario. El procedimiento no se terminó nunca de hacer bien en la reforma de 1994, pero la solución que se está planteando creo que no es la adecuada, sobre todo en el tema de la elección popular de jueces, magistrados, ministros. Eso yo creo que es muy preocupante, muy delicado. Pues porque, bueno, poniendo una analogía, pues a mí me tienen que sacar la vesícula y pues vamos a someter a votación, pues si debe ser un chamán, un cirujano o un dentista quien me haga esta operación. Bueno, pues yo creo que no debería esto estar a votación popular, ¿no? La elección de este tipo de perfiles tan técnicos, tan especializados, y creo que esto es lo que nos pone nerviosos, ¿no? O sea, si existiera la posibilidad que un chamán me fuera a hacer la operación de vesícula, pues yo estaría mucho más nervioso antes de la cirugía, a que si supiera que va a ser un médico. Creo que lo mismo pasa. Si me van a juzgar, si quien me va a meter a la cárcel va a ser quién sabe quién, sin ninguna preparación, sin ningún estudio, pues a mí me da miedo que interprete la ley, que no la sepa hacer correctamente y que vaya a perjudicar a mi patrimonio, a mi libertad, a mis derechos humanos. Creo que eso es muy preocupante. Hay otros aspectos en la reforma que pueden ser positivas, como que haya una disciplina más férrea hacia los juzgadores, que creo que eso debe ser, ¿no? Ahora te pregunto, ¿esto se va a hacer? ¿Confías en, no confías, ves que puede ayudarnos a la reforma judicial la consulta o los parlamentos, siendo que por lo que hoy nos enteramos, Morena va a ser quien lleve a facto el proceso incluso de consulta, que lleve, no va a ser el INE, creo que no confían en él, pero también la otra parte, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la encuesta. Pues es que si va a ser una encuesta como la de hace 6 años para el aeropuerto, pues yo no confiaría porque ya vimos lo que sucedió. Y además, pues este proceso de diálogo, bueno, pues ojalá pudiera haber una verdadera escucha, un verdadero diálogo que pudiera llevar a cambios y a mejorar, porque, repito, es necesario reformar al Poder Judicial de la Federación. Pero si, como dijo hoy en la mañana el presidente, de que va a pasar, pues entonces no sé qué tanto sentido tenga hacer todo este ejercicio democrático, que sería interesante si hubiera una verdadera apertura al diálogo y a la escucha. Oye, te pregunto, José María, el gran tema también, que es cómo quedaría la Corte y además cómo sería elegida. Y digo, con la reciente elección de una ministra, independientemente de sus capacidades, lo que se ha visto a lo largo de estos meses es que se requiere un conocimiento más profundo, o diría yo, un conocimiento más especializado, que a lo mejor no era el de ella, ¿no? Su conocimiento era en otras áreas, es a lo que me quiero referir. ¿Qué va a pasar con la Corte? Pues esa es la gran preocupación.
que lleguen perfiles similares o peores a la última designación, pues es algo para inquietarse. Se necesita un conocimiento técnico, una preparación, y pues no llegar a improvisar a la Suprema Corte. Eso pues no le hace bien a nadie. Creo que en el fondo pues no le hará bien al Congreso, no le hará bien al presidente o a la presidenta. Eh, Creo que esto es algo que no beneficia a nadie tener perfiles de esa naturaleza. ¿Hay antecedentes en otros países, más allá de Bolivia, respecto a lo que es decisiones que se quieren tomar en México sobre la reforma judicial? Bueno, en México existió esto, pero de una forma muy distinta en el siglo XIX, la elección de ministros. Pues así era en la Constitución de 1857, pero digamos, era una elección indirecta, era otro México, y existen en algunos estados de los Estados Unidos elecciones, pero pues no para la Suprema Corte, para otro tipo de jueces, y Bolivia, que bien comentas, serían los referentes. Sale. Bueno, te mando un gran saludo, José María, doctor. Buenas noches, que descanses. Otro, que estés bien. Gracias, hasta luego.